Voy al canal. Mira que el del móvil no me dio ningún problema. Ya. Pues este no, voy a tener que... Volvió. Sí, tenéis internet. Ya pongo en directo. Pero que había cortado el internet de aquí. Vaya, ya esto... Bueno, estamos otra vez. A ver. Y creo que volvió en el mismo vídeo, ¿no? Si no me equivoco. O al mayor empieza otra conexión. Nada, falla la conexión aquí. Pero ahora ponme que está emitiendo, pero igual hay otro vídeo distinto, a ver si la gente está. Pregunta, a ver. Porque yo estoy tratando, a ver, pues doy al link y no... Ahora, como debió empezar a hacer otro vídeo, como al momento. Espera un momento. ¿Hasta cuándo más o menos lo escuchasteis, sabes? Pero... Vale, bueno, ahora volvió, está admitiendo el mismo vídeo en principio, ¿eh? Volvió un espectador. Vale, y el mismo vídeo, mal, por suerte, y el mismo link. Pregunta, a ver. Actualiza. Pero bueno, ahora pongo como si fuera otro vídeo distinto a la vez. Y el chat mantiene el mismo. Ay, qué pena. Ya. Una entrevista presencial. No, ahora está emitiendo. Hay que esperar a que se reconecten de alguna manera. No sé, pues manda ellos un mail que los tengo a todos. Pero... Sigo por uno desde el móvil, a ver. A ver si os llega por mucho. Lo tengo ahí. Ahí va. Ahora salvos. Salgo otra vez. Sí, bueno, pero bueno, voy a mandar ellos. Entonces tienes el famosísimo Miguel Fernández. Bueno, creo que sí, ahora estamos, ¿no? Sí, estamos, pero lo que no está ahí es la gente. Espera, a ver, espera. Bueno, está llegando. ¿Sí? Pero vete para allá, Bueno, estamos entrando otra vez. Pues no sé qué pasa. Yo, mira, en la Pola estaba tirando de la conexión del móvil, de esto de la zona wifi, y sin problema. Y aquí que supuestamente tenemos internet, y realmente va bien. Y ya veis que el otro día también falló. Caese un momento y ya manda el vídeo. Pues voy, la semana que viene, bueno, y el último día, pero voy a hacer otra vez con lo de móvil. Lo que pasa es que, claro, gástame un montón de datos. Bien. Vamos a ver aquí ya. Espera, vaya al panel de emisión directo. Vale. Bueno, estamos, de algún recuperamos, pero no estamos todos los que estábamos. Bueno, va mostrando. Espera un momento. Voy a preguntar ya a María más o menos hasta cuándo.
Bueno, vamos con los que tenemos. Yo cuento que dirán entrando los que faltaban, pero bueno, ya son menos 25. Voy a aquí. Bueno, Miguel estaba contándonos un poco la percepción social que hay respecto a la fala y demás. Yo creo que eso, bueno, ya más o menos lo teníais solventado, ¿no? No sé qué momento nos dimos cuenta. Bueno, ahora parece que va bien todo. Estábamos con el nombre de con el nombre, sí. Y los conflictos que pudo haber tocante al nombre. Sí, bueno, nada. Sobre todo desde la xente del centro de Asturias, non lles gustaba que se chamara gallego asturiano, ¿no? Primero el gallego y después el asturiano. A ver, son estupideces. Non sei, eu sempre utilizo el gallego de Asturias ou gallego asturiano, dame igual. Hai outra xente a partir del 2005 por aí que empezou a chamarlle eonaviego. Bueno, pues tamén, vale, que se yo. Tamén el castellano y el español son sinónimos. A mí, no sé, dame igual el tipo de nombre. No me parece algo relevante hoy en día. Bien, bueno, pues no vamos a liarnos. Yo suelo llamarlo gallego asturiano, creo que hay bastante consenso en llamarlo así. Bueno, para marcar un poco la diferencia. De hecho, güey, no estamos dedicando la clase al gallego, sino al gallego asturiano, porque yo creo que también a los asturianos compétenos el gallego de Asturias o gallego asturiano y marcamos un poco esa diferencia porque también es lo que, de alguna manera, compétenos por historia común e incluso administrativa, modernamente, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, ya yendo un poco a la lengua en sí y afuera de percepciones sociales, ¿qué es lo que la define? ¿Qué es lo que define la variedad gallego-asturiana? ¿Qué rasgos de asturiano tiene y cuáles tienen propios? Ya si metes en los gallegos. Pues a ver, vamos a cosas muy básicas. Antes decía Pablo que hay 2 años publicamos un libro muy grande y muy caro sobre el gallego asturiano. Sí, es un libro que pesa 3 kilos 800 y que costa, no me acuerdo, no sé si son 180 pavos o 200. ¿Y qué fiximos nese libro? Pues estudiar concello a concello cómo se fala, ¿no? Fiximos un cuestionario de 500 y pico fenómenos, cosa que no vamos a explicar ahora. Ya. Claro, son demasiados. Claro. Entonces vamos a explicar 4 o 5. Cosas parecidas al gallego. Un pouco el máis básico, ¿no? Que é lo que decía Pablo antes, que non diptongamos as vocales breves latinas. Y decimos terra y decimos porta. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de 5 vocales, tenemos 7 vocales. Tenemos A, E, I, O, U, más E, más O, ¿no? Más E aberta y O aberta. ¿Para qué nos valen esas vocales abiertas? Pues, para que lo penséis rápido. Todo lo que vexáis en asturiano como IE, ¿no? Tierra, pierna, fiesta, nosotros vamos a decirlo con E aberta. Terra, festa, perna. Y todo lo que vexáis en asturiano con UE, ¿no? Puerta, bueno, cueva, pues nosotros vamos a decirlo con O aberta, ¿no? Cova, porta, bon. Más cosas. Por ejemplo, ahora vamos a dar una cosa que nos parecemos al asturiano. Más o menos a mitad de ese Eonavia, ¿no? A mitad de ese territorio que abarcan los ríos Eo y Navia, palatalizamos, palabra muy filológica, as L's iniciales y as dobles L's latinas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tenemos esa palabra latina lacte, ¿no? De un asturiano yeche, bueno, un asturiano normativo, ¿no? Del centro yeche, y el gallego sería leite, como a mitad más occidental de Leonavia, pero por ejemplo a mi zona, a de igual, Navia, Villallón, parte de Villallón, parte de Allande, parte de Ilao, Cuaña, decimos yeite. Por ejemplo, decimos yeite, decimos yume, decimos yougo. Por ejemplo, concellos como Taramunde, concellos como Tapia, bueno, a mitad de Tapia, concellos como Castropol, dicen leite, dicen lume, dicen lamber, ¿no?
Aí temos a raya dese límite lingüístico na mitad. Más cosas. Un rasgo compartido con parte del gallego. Por exemplo, que quedou fora del gallego normativo, pero hailo en Galicia. Por exemplo, en asturiano dícese camiones, ¿no? En gallego dice gallego normativo sería camións, y a toda a zona de Leonavia, na súa parte de Galicia, decimos camiois, ¿no? Que quer decir eso? Comémonos a maioría de Ns intervocálicas. En vez de decir yuna, decimos yua. En vez de decir ahora no se me ocurre ninguna. Palabras que perdan a N. Hermana, decimos hermá. En vez de decir hermano, decimos hermao. Comemos as Ns, que eso, bueno, se he compartido con todo el gallego portugués. Pero non compartís, porque, bueno, y é típico de todo el gallego portugués, ¿no? Perder tanto les Ns intervocáliques, bueno, vale, como les Ls. Sí. Para el caso, eso es una de las cosas que diferencia un poco del resto del gallego, porque no en toda la zona les dices que les Ns pierdense, pero les Ls en concreto no se pierden, ¿no? Eso faelo también diferente al resto del gallego. A mayoría del Eonavia non perde esas Ls intervocálicas, ¿no? En asturiano é palo, en gallego é pau, e nosotros, a maioría del territorio, é palo, igual que en asturiano, por exemplo, ¿no? O decimos molín. Non decimos muiño, como en gallego, o non decimos, bueno, decimos igual que en asturiano. Claro, el diminutivo y igual, que eso también creo que para la parte del Bierzo, que es muy similar. Bueno, eso, el diminutivo ese chega hasta casi Lugo capital. Vaya, que non é cousa... Sí. Bueno, estamos así dando un pouco bandazos por cousas, ¿no? Pero despois, por exemplo, vamos a poner algún rasgo propio. No se me ocurren rasgos propios. Rasgos propios, yo acuérdame, bueno, por ejemplo, este masculino extraño que tenéis para el... A ver, cierto, cuando usáis el artículo masculín, de ellos casos extraños. Sí, no, extraños no, vale, bueno, extraños para vosotros no, pero bueno, que llamen la atención. Sí. Es una de las cosas que me llama a mí la atención de la fala de I, que tampoco yo común del gallo. ¿Cómo es ese fenómeno? Por ejemplo? Utilizamos el artículo determinado masculín, el, ¿no? Para... ante palabras femeninas que empiezan por vocal, ¿no? Entonces decimos, decir a estación, ¿no? A estación decimos el estación. O en vez de decir la otra cosa decimos el outra cosa. Pero bueno, eso no es solo de Leonavia. Os sanabreses dícenlo también. No lo sabía. Pero bueno, sí, eso es un rasgo muy típico. Y por ejemplo también decimos el artículo el ante como si fuera el artículo neutro. Entonces en vez de decir eso también. Vamos a poner un caso, ¿no? Por ejemplo, para decir lo mejor. Eso. Lo mejor de este pueblo y la orientación. Eso sería en asturiano, ¿no? Lo mejor de este pueblo sería la orientación. Sí. Pues nosotros decíamos, el mejor de este pueblo sería orientación, ¿no? Eso. Porque el artículo masculino, yendo al sistema del artículo, que estamos en él, pero bueno, yo voy tirando por las cosas que me llaman a la atención, lo poco que sé de fala de gallego asturiano, ¿eh? El artículo, claro, no es exactamente tampoco el del gallego, porque tenéis la forma el, que en gallego ya sería o. O claro. Sea, no es completo el sistema que conocemos del gallego y del portugués. Otro ejemplo, ¿no? Ahora podéis ver. Lo que quiero, sería nuestro, lo que quiero, no sé qué. Nosotros diríamos, el que quiero, tal. Aquí vaya quedando claro lo que decimos. Claro, en gallego lo que pasa es que el artículo masculino es idéntico al artículo neutro. Pero nosotros lo que hacemos es utilizar el artículo masculino como si fuera el neutro. Eso es algo muy típico de ahí y además cázanos muy rápido cuando decimos cosas de eso. Y más cosas. Sé que, a ver, esto tiene que estar un poco más preparado, pero bueno. Cosas muy típicas da nosa zona tamén.
por ejemplo, os de Ibias, que eso es muy típico dos de Ibias, en asturiano sería soy, yo soy, en gallego sería eu son de Santiago, y en Ibias, por ejemplo, la cosa que es muy típica de los de Ibias que dicen eu seño por ejemplo, que en el resto del territorio, nosotros en Boal, por ejemplo, decimos soy, igual que en asturiano, y los oscos, por ejemplo, se dicen son, son. Que llegue más, como en gallego normativo, son sí. También, ¿no? Sí. Pero los Ibias dicen seño, que es muy propio de ellos. Y después, por ejemplo, claro, tenemos zonas mucho más híbridas, ¿no? Vemos ahí en el mapa Navia o Villallón, o mismo a zona del sur de Ibias, el sureste de Ibias, que son zonas que ainda comparten muchísimos rasgos más entre el gallego y el asturiano. Que, por ejemplo, en Villallón, que antes decíamos que en Boal decíamos Yua, ¿no? Para decir luna. Pues los de Villallón van un paso más allí, van más cerca del asturiano occidental, y dicen chua, con che, ¿no? Dicen chua. O hay un pueblo en Villallón que dice la chiera, con che, con esa cheva, que mal llamada che vaquera, ¿no? Que eso seguro que lo viste, ¿no? Sí, claro, por supuesto, damos la vara. Y bueno, tenemos gente en el curso que son de che, tenemos una somedana, tenemos a Rosa que también es de chena, o sea que más o menos sabemos, hay gente también que lo conoce bien. Entonces, más que decir vos características así un poco random, que el gallego asturiano, yo creo que lo mejor es quedarnos con la idea de asturiano dice feche, ¿no? Un feche de herba, por ejemplo. No tanto, pero bueno, para el occidente sí. Bueno, a ver, Pablo decía antes lo de las isoglosas. Antiguamente los filólogos pensaban que una isoglosa marcaba un límite lingüístico. Y hoy en día lo que pensamos es que ese límite lingüístico está marcado por un montón de isoglosas diferentes, ¿no? Un feche de isoglosas que solemos llamar. Entonces, para que os quedéis con algo básico, lo que pasa ahí en Leonavia es que hay un territorio que comparte rasgos, los dos llanos, además dos rasgos propios. Y eso failo ser, pues, súper característico, ¿no? A frontera lingüística de 100 kilómetros, más o menos. Bueno, fala de transición también se llama. Todos los fales en el fondo, por lo menos en el norte peninsular, son un poco de transición, ¿no? Pero ahí es verdad que coinciden muchos cambios, ¿no? Lingüísticos en poco espacio, y una de las cosas que define la zona, y por eso, bueno, y una fala puedes decir que es un gallego fronterizo, muy fronterizo. Bueno, y ahora, bueno, quedarnos un cuartín de hora y perdimos a xente en el cambio de vídeo. Vienes xusto bien de sacar, bueno, Miguel ye poeta, y bueno, también ye músico, güey, pusemos también un poco en relación con ello. Pusemos música de Caldo y os Rabizos, y no solo eso, sino que también escribe. Y de las voces, bueno, de la gente mozo que está haciendo gallego asturiano, haciendo literatura en gallego asturiano, de las voces más visibles, pero bueno, estoy viendo que es tipo de Mario en asturiano. Yo no lo tenía claro porque conocí la versión, de verdad, sí. Conocí la versión original, pero bueno, bien güey de recoger el so poemario porque ganó el premio Asturias Xoven en la su edición, bueno, ya van muchas, pero bueno, la del año pasado, ¿no? Se supone que ya si se edita este año, que ya superpoderes. Entonces, bueno, ya que estamos aquí y no hoy dimos mucha caña y lingüística, fálanos un poco, pues bueno, Miguel, ya ¿cuántos poemarios vas? Preséntate un poco como poeta, que bueno, igual no te conocen, entonces explícanos un poco sobre la tu obra, principalmente poética, ¿no? Bueno, sí, a ver, eu publiquei, este é o meu cuarto libro e el primeiro que saco en asturiano, y porque eu sempre escribo en gallego asturiano, e este tan asturiano porque foi conditio sine qua non para poder presentarme al concurso de Asturias Joven de Poesía. Y diréis, bueno, ¿y por qué lo presentaste en asturiano y no en gallego asturiano? Pues yo digo, en Asturias hay tres lenguas, ¿no? Está el asturiano, está el gallego asturiano como falábamos y está el castellano. ¿Qué pasa? Que muchas veces socialmente solo se tiene en cuenta el castellano, otras veces tenés en cuenta el castellano y el asturiano, y muy pocas veces se tiene en cuenta el gallego de Asturias, ¿no? Entonces, nada, en asturiano.
Sí, un libro... Superpoderes. Superpoderes, bueno, tampoco suena ni gallego asturiano, ni asturiano, ni castellano. Es una palabra muy... Y nada, pues eso, la verdad que el libro está dividido en 3 partes, con poemas sobre todo muy sociales, del estilo postmoderno que inició Pablo Suárez. No, yo no inicié nada. Del asturiano postmoderno. y nada, está publicado por Trave, que é unha editorial que, se non la conocéis, recomiendo vos moito porque son moi serios a la hora de traballar. E gustame moito a edición porque ten un dibuixo de portada de Leticia Baselgas, que creo que xa lo conocéis. Sí, de Leticia DLR, que tuvo con nosotros unas clases. Ya también otra persona que va bien muchas cosas distintas. Y también pinta, que es algo, también ilustra, que eso lo vimos cuando nos paramos con ella. Sí, porque una ilustradora muy fina. Mira de portada, porque si non la veis, mola moito, ¿no? Son unhas maus aí. E nada, préstame moito poder presentar isto, que cando pase a movida da pandemia, pues eu creo que temos que hacer unha presentación en condición. Sí, eu creo que ahora, bueno, igual ya se pueden ir haciendo esas cosas, pero bueno, como esperamos que vaya mucha gente, millones de personas a las presentaciones de libros, ¿no? Pues, por si acaso se nos llena de masas cuando presentemos los libros en asturiano, pues hay que todavía andar con cuidado, ¿eh? Entonces, bueno, va quedando poquín, y una pena porque casi siempre se nos corta cuando lo más guay, pero bueno, ya veo que más o menos está toda la gente reenganchada. Apetece llenos un par de poemas para estos 5 minutinos al final, para que la gente vea un poco. Si eso apártome yo de la visión. Y de hecho, pues con Miguel. Yo traduzco los gallegos asturianos simultáneamente. Hombre, simultáneamente. Bueno, son tuyos, supongo. Sí, yo preferiría que, si puedes hacerlo, aunque el texto que tengas delante y el texto en castellano, prestaba para que, bueno, por mucho que ahora pues taladráramos la cabeza con rasgos lingüísticos, lo mejor es que lo veáis en ejemplo, y en los poemas de Miguel, qué mejor manera. Entonces, hombre, si puedes hacerlo, no es que te veas, aunque, bueno, son nuestros poemas, y encima el texto original y en fala, entonces, bueno, prueba a ver. Vamos a ver qué tal. Pues mira, voy a leeros eso, un par de poemas. Este que, por ejemplo, que siempre llevo un poquito. Seguramente, agora tías pensando en marchar para a Nova Zelanda de 269.000 kilómetros cuadrados y ovellas, igual que Asturias, al cabo, pensas, solo que coa casa de Frodo por aí. A lo mellor, esa Nova Zelanda tamén ten un occidente, onde a xente veía al Villaronta de Christchurch. E un vino ácido e gordo que non gusta aos australianos. Posiblemente xa tomaras a decisión hai moito, pero as cousas dos nosos palacios van féndose de 600 en 600 euros e os billetes de avión costan 1000. Por exemplo. E nosotros vamos a ver qué hay más por aí. Por exemplo, este é a historia original que lle pasou a meu irmão en autobús. E dice así: Uf, el bus hasta Ribadeo a tope e aí ven a muller máis faltosa del mundo. Que non veña hasta l'asento que queda libre al meu llado. Que non veña hasta l'asento que queda libre al meu llado. Sei que é a muller máis faltosa del mundo por a súa roupa e o seu espelurciado andar. Ben, menos mal. Queda pa'l empezo del bus. Dios, e ven el home máis faltoso del mundo, a sentarse delante de min. Solo espero que atope sitio máis atrás. Sei que é el home máis faltoso del mundo porque lleva bigote, huele a sudor e fala a gritos pol móvil. Uf, menos mal, xa pasou. Vaya, e ven a pija que se ríe a carcalladas, e el heavy que fala en castellano coa madre, e el neno que chora, e el vello que ronca, e el estranxeiro que pregunta, e el fato que é un repugnante. Ai non, que ese soy eu. Y nada, llevo el último ya para acabar, por eso casi -5 ya despidióme. Y voy a ir el último del libro, para que si os presta, pues oye, vayáis a librería Trave y lo compréis. Y el último poema del libro dice así: querido eu del futuro, si podes, faite elegante, merca ropa a medida y fala cos ollos antes de abrir a boca. Aprende a espir. Investiga como combinar ben
as noites e os días. Calca, suave, as palabras, para que non volvan rebotadas. Querido eu del futuro, non te aveces a ser panzudo. Non te botes no sofá sempre despois de comer. Non aprecies os cumplidos porque solo te van fer estabilizarte. Espera, non salgas el primeiro. Calcula os pasos hasta el precipicio. Atende a lo que che digan, pero non fagas caso. Querido eu del futuro, si podes, faite elegante, oh. Bueno, pues muy bien. Aplauso aquí. El único espectador. Porque María de atrás na habitación sigue la clase online, de verdad, no presencial. Bueno, pues nada, ya vamos llegando a la hora. Quédanos una clase nada más. Vamos a ver un poco lo que queda del verbo y algún detalle más para la semana que viene. Pero bueno, ya tal como estaba previsto, pues acabamos el curso para el 9 de junio. Fue un cursing un poco raro. Ya diré programando más para los habituales. Bueno, ya habrá más cursos cuando se pueda. Ya para septiembre, octubre, pero bueno, de mano. Completámoslo y tuvo muy bien porque la asistencia tuvo mayor incluso que si hubiera sido presencial, eso ya lo comentaban antes a Miguel. Entonces, bueno, yo creo que más o menos con los problemas técnicos que fueron sucediéndose más o menos, pero fuimos poco a poco consiguiendo luchar contra ellos. Nada, ya os digo, el martes que viene, vémonos a la misma hora. Y bueno, la gata, sí, ya está María metiendo cizaña. Bueno, la gatina está por aquí, está muy bien de momento, ya está mucho más grande que la semana anterior, pero bueno, no vamos a molestarla, no vamos a tratarla como un objeto, vamos a dejar que viva ahí libremente. Y nada, vémonos entonces la semana que viene en el mismo canal. Ya os mando el mail de recordatorio y demás. Pues nada, pasáis una buena semana. Y hasta la semana que viene. Ajá.